y que fuerais breve porque tenemos 15 minutos y podemos aprovechar el tiempo. Muy bien. Perdona. Sí. Buenos días, soy David Medina, soy médico de familia de Baleares. Sí. Me ha gustado toda la exposición y en lo que he encontrado en el fondo subyacente es lo más importante, que podría ser otra enfermedad crónica, que es la iatrogenia, a todos los niveles. La decisión es iatrogénica, o sea, es importante que esto no quede olvidado en el conjunto de toda la reflexión que se puede hacer a nivel de la polifarmacia, politerapia, polipatología. Que realmente yo creo que es que en cierta manera la guía viene a evitar un poco una parte de la iatrogenia. Si nos ponemos de acuerdo en cómo actuar, puede mejorar la variabilidad que tenemos y puede, en teoría mejorar la iatrogenia. Un poco esta es la reflexión que quería destacar, sobre todo el tema de la iatrogenia que está constantemente en nuestras manos, ¿no? Sí, sí. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Ya hemos dicho que los ingresos hospitalarios, que fíjate si por efectos adversos, por iatrogenia, 300.000 al año, impresionante, pero los que se producen ambulatoriamente, o muchos que no nos enteramos y que es otra cascada de fármacos a su vez, impresionante, sí, efectivamente, tienes toda la razón. Bueno, solo un comentario con respecto a la iatrogenia tanto en los estudios de patrones de enfermedad como en los de patrones de fármaco hemos encontrado de manera sistemática enfermedades que se deben a los propios fármacos o fármacos que se deben a los propios fármacos. O sea, se prescribe directamente el fármaco y aquel que contrarresta el efecto secundario del fármaco. Nacho. Soy Ignacio Marín, un internista de Sevilla. Insistiendo en este aspecto, si le pasan la escala BERS de riesgos de iatrogenia de fármacos, prácticamente el 100% de los pacientes que tengan más de 5 fármacos va a tener iatrogenia, con lo cual realmente es otra patología más. Pero mi reflexión iba más en otro sentido. Tengo mis serias dudas de que el abordaje razonable sea el de las guías clínicas. Tengo mis serias dudas, porque el problema es que de las guías, no las guías clínicas, es las guías clínicas basadas en la evidencia. Y la evidencia científica, por lo que comentabas antes, Alejandra, es que los ensayos clínicos prácticamente están excluyendo a este tipo de pacientes. Es uno de los criterios de exclusión. Y va a ser muy difícil encontrar importantes evidencias científicas, incluso aunque nos metamos en un sofisticado análisis de los subgrupos de los ensayos clínicos, entrando en ese análisis de los subgrupos de aquellos pacientes que tuvieran alguna u otra comorbilidad, etc. Yo creo que a lo mejor era más importante que tuviéramos un planteamiento como más pragmático de guiar la decisión clínica de modo más pragmático, sin tenerle por qué llamar guías, en la que hiciéramos una especie de combinación de las guías con un esquema, con un marco conceptual como el que ha presentado la segunda ponente, Pilar, en la que viéramos esa especie de marco como filtro. Es decir, la patología índice es esta, entonces vamos a tirar de las guías clínicas buenas de esta patología y vamos a filtrarla por metiéndole los otros tipos de comorbilidades, ¿no? Si, en términos de ponderación, ¿cuál es la patología que pesa más o cuál es la patología que en este paciente, porque luego es impredecible, es decir, que un paciente te entra más por el problema de insuficiencia renal, el otro por anemia y el otro por descompensaciones por insuficiencia. No sé si me explico, pero creo que debiéramos estar un poquito más abiertos al concepto de guías clínicas, a otro aspecto más pragmático de guiar las decisiones clínicas sin tener por qué ser guías, aunque aunque estemos hablando en contra del que nos invita a esta reunión, que sea guía salud, ¿no? Que seamos guiadores de salud más que guía salud, aunque le tengamos que cambiar el nombre. Se me ha olvidado decirlo, tienes toda la razón. Además es imposible que nosotros hagamos ahora guías de práctica clínica basadas en la evidencia, puesto que no la hay. Pero es que hay muchas guías específicas de enfermedad que están con evidencia una o ninguna.
por ejemplo, la del síncope europea, que yo participé en ella, todo es opinión de expertos, porque no hay estudios, ¿vale? Pues esto tenemos que tener opinión de expertos. No podemos, porque no hay ensayos con este tipo de pacientes, y lo que tú muy bien dices, no les podemos llamar quizás guía de práctica clínica, puesto que se supone que están basadas en la evidencia, son guía de toma de decisiones. Toda la razón, sí. Comentar que hay a nivel internacional algunas experiencias muy prometedoras en este sentido. Por ejemplo, los trabajos que están haciendo en Christian Muth, en Alemania, sobre insuficiencia cardíaca van exactamente en la dirección que apuntas. Y yo creo que la metodología que vayan desarrollando en este caso se podría aplicar a otras circunstancias. Hola, buenos días. Soy Araceli Garrido. Por una parte soy médico de familia del grupo de demencias de SENFIC y mi trabajo es ser jefe de estudios de una unidad docente aquí en Madrid. 3 comentarios breves. Primero, en primaria, en todo el Estado, en toda España, en los servicios de salud tenemos lo que llamamos carteras de servicios, en las que profesionales han estado diciendo más o menos criterios de buena atención o como queramos llamarlo. Y ahí sí que creo que se puede hacer un esfuerzo a nivel de recoger mucha información, porque tenemos informatizadas cantidades ingentes de bases de datos a nivel de toda España, que las tenemos ahí sin explotar. Al menos en la Comunidad de Madrid yo creo que pasa eso. Independientemente de la calidad del registro, hay tal cantidad de datos de millones de personas que creo que de ahí se pueden sacar una fotografía muy buena. Segunda cosa, cuando estaba viendo ese caso clínico que ha puesto Pilar, yo estaba pensando, efectivamente, yo creo que un médico, al menos un médico de familia que está un poco puesto y que se lee las guías, entonces ahora aplica el criterio razonable. Si de los médicos de de los médicos de familia que estamos aquí hubiéramos decidido qué fármacos le quitábamos, yo creo que habríamos estado de acuerdo con una concordancia tremenda. Habríamos quitado 4 o 5 seguro, pero simplemente porque tienes ya el conocimiento teórico de lo que hay que hacer en cada enfermedad, pero luego tú aplicas la parte práctica. Y tercero, solo una reivindicación, con perdón, desde el grupo de demencias de SENFIC, que no nos dejéis las demencias fuera de las guías o sobre todo del plan de estrategia de crónicos, que nos lo habéis dejado fuera, ¿vale? Manuel Ollero, de Sevilla, internista de Sevilla. Yo quería hacer una pequeña aportación respecto a los criterios a tener en cuenta. Yo creo que un aspecto que es bastante relevante es todo lo que es la evaluación pronóstica a la hora de iniciar tratamiento, y que lo tenemos que tener muy en cuenta con las guías, porque hay algunas circunstancias que son flagrantes, como pueden ser la introducción de fármacos cuyo beneficio está calculado en una expectativa de vida superior a la que se le calcula a esa misma persona en la situación clínica que está viviendo, pero es que en otras muchas el tema pronóstico es un aspecto fundamental, ¿no? Yo creo que ahora mismo están saliendo herramientas pronósticas. Hace poco se había publicado en el European Journal una herramienta que ha sido elaborada en España, el índice Profund, por hospitales españoles, por 30 hospitales que han hecho un estudio multicéntrico, y 35 hospitales, y otro tipo de herramientas que cada vez más van a tener que estar saliendo, porque yo creo que la perspectiva pronóstica es una cosa muy importante a la hora de prescribir y desprescribir, ¿no? Y de hecho hay iniciativas entre la Sociedad de Farmacia, de Medicina Interna, etcétera, que están intentando a profundizar en este tema. Simplemente quería hacer esa aportación, ¿no? Hola. A mí me gustaría preguntarle a Sandra en lo que referente a la prevención. Has puesto ahí que has encontrado que tus patrones eran iguales a los de un grupo holandés, ¿no? Y llama la atención porque parece que en el tema de prevención, sobre todo envejecimiento saludable, los países europeos y sobre todo los nórdicos nos llevan un poco de adelanto en este sentido. ¿Hay diferencia realmente en eso, en ese tema? Bueno, los resultados que he presentado y en los que seguimos trabajando, desde luego, dan bastantes pistas para la prevención. Eso es así. Y es así en España y es así en Holanda, hasta donde sabemos, y probablemente sea también así en otros contextos. Quiero matizar que cuando yo hablo de patrones de enfermedad, no hablo de aquello que parece
de forma conjunta más frecuente, sino que aparece conjuntamente de manera independiente o de forma independiente a cuánto de frecuente es. Es decir, estoy hablando de enfermedades que cuando están se asocian. Y ahí efectivamente creo que hay mucho conocimiento clínico, los clínicos tienen que decir muchas cosas, porque ahí es donde están los puntos críticos de prevención. Otra de las líneas en las que trabajamos es precisamente relacionada con la salud mental. Estamos viendo que los problemas de salud mental actúan lo que yo llamo de gatillo, ¿no? Cuando están, multiplican el efecto de cualquier cosa. En fin, yo creo que hay otra pista importante de cara a la prevención. Son los resultados de otro estudio que no he mencionado y que pone de manifiesto que la variable que más influye en la presencia de reacciones adversas a medicamentos en población de atención primaria, estoy hablando, no es el número de fármacos, ni siquiera es el número de especialistas distintos que se visitan. No cuántas veces se va al especialista, sino el número de especialistas distintos que se visitan. En fin, yo creo que margen para la prevención hay mucho. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Francisco García y soy recién titulado. Bueno, acabo de terminar la carrera de fisioterapia y, bueno, para el trabajo de final de carrera me he centrado en el síndrome metabólico y, bueno, evidentemente es una pluripatología y revisando ampliamente la literatura he encontrado que hay un componente común en todos los abordajes que tiene pocos efectos adversos y que, bueno, que apenas requiere farmacoterapia, y es el ejercicio físico. El ejercicio físico, decía la segunda ponente Pilar, que evidentemente a un señor de 78 años con esa carga de patología, pues bueno, probablemente no la haga. Pero se ha hablado de porcentajes muy altos en franjas de edad, de mediana edad, 40, 50 años, y bueno, como es un componente común en síndrome metabólico y en otro montón de patologías, que por qué no se incluyen, o por qué no se ha incluido en las guías de práctica clínica que yo he revisado, no se habla apenas de esa opción terapéutica que es el ejercicio, y creo que fue la primera ponente en la que mencionó la necesidad de cambio en la estructura del sistema sanitario. Evidentemente hoy el ejercicio físico ni en los hospitales ni en atención primaria se puede llevar a cabo, por lo menos en donde yo lo he visto. Entonces, bueno, quería saber la opinión de ambas o de cualquiera que quiera comentar esta posibilidad, si no se debería tener muy en cuenta, y digo muy enfatizando, el ejercicio físico como ejercicio terapéutico. Muchas gracias. Bueno, tienes toda la razón, como no, el ejercicio físico es beneficioso incluso en mayores de 80 años que nunca hayan hecho ejercicio físico. Al cabo de 6 meses se demuestra la disminución del colesterol, de la tensión arterial, etcétera, etcétera. Pero lo difícil, no estamos hablando de un ejercicio físico en pacientes frágiles que necesiten fisioterapia, que está muy, muy, muy recogida en la estrategia del abordaje de la cronicidad, o se incorporan como básicos los fisioterapeutas para este tipo de pacientes, pero me refiero al paciente que está independiente para las actividades de la vida diaria. No nos podemos permitir que todos tengamos un fisioterapeuta detrás. Imposible, vamos, ¿no? Entonces, hacer ejercicio está en la mano de todos y podía hacer la pregunta aquí en esta sala de gente universitaria, inteligente, ¿cuántos hacemos ejercicio físico de forma reglada? Es decir, media hora mínimo, 4 días a la semana mínimo, que es el beneficioso para la salud. No os lo voy a preguntar porque no quiero poneros en un compromiso, pero yo apuntada al gimnasio estoy y te juro que lo pago. Entonces, si yo, que pago el gimnasio, no puedo, bueno, no puedo, podría si quisiera, vamos a ver, es que esto es todo, pues a los abuelos que nunca lo han hecho en la vida, más que cuando iban al campo, claro, y ahora ya han dejado de ir al campo, es que es pedir peras al olmo, y insistimos, y claro que insistimos, pero es mi opinión.
una observación. Yo creo que, de hecho, el gimnasio en la edad media de la vida es un efecto adverso porque además crea mala conciencia. O sea que... Pero quizá lo que tendríamos que hacer con el ejercicio físico, que por cierto no hay suficiente evidencia científica todavía entre la relación entre ejercicio físico y multimorbilidad, yo creo que ahí también hay que investigar más y poner datos incontestables encima de la mesa, pero probablemente lo que salga después de hacer esos estudios ya lo podríamos empezar a hacer antes, que es ampliar el foco, que no sea el fármaco la principal respuesta del sistema sanitario a los pacientes con pluripatología. Yo creo que eso. Hay una palabra pedida, estamos sobre el tiempo. Si alguna persona quiere hacer alguna aportación más aparte de la pedida, pues si no, después cerramos. Sí. Bueno, mi nombre es Javier Gracia y soy especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y el actual director del Comité Científico de Guía Salud. ¿Se me oye? ¿Sí? Ahora. Soy Javier Gracia y bueno, soy especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y el actual director del Comité Científico de Guía Salud. Bueno, lo primero, felicitaros por las ponencias. La verdad es que nos ilustra mucho este cambio de paradigmas, ¿no? Y lo segundo, sí que hacer solamente una pequeña reflexión al respecto de algunos comentarios, porque realmente yo creo que sí, aunque este programa nacional que tenemos en España, como muchos otros, que aunque luego lo veremos en una mesa que yo modero, ¿no? Pero veremos que incluso hay otros programas internacionales que son bastante monográficos, en el sentido de guías bastante monográficas, ¿no? Enfocadas muy hacia un tema, ¿no? Pero lo que sí, y en esa línea nos estamos moviendo dentro del programa nacional, es en buscar el método, y yo creo que ya lo estamos introduciendo, de ver cómo la evidencia científica disponible, que evidencia científica disponible puede ser desde pues, un metaanálisis, un ensayo clínico, hasta el consenso de expertos, es evidencia, pero es la que hay, ¿no? Para movernos mediante hay una serie de metodología que vamos en esa línea conjuntamente con otra serie de herramientas que queremos aplicar para afrontar este reto de la pluripatología, ¿no? Y de la comorbilidad, como bien se ha dicho, ¿no? Es decir, que yo creo que esos retos, o sea, que yo creo que realmente sí que va a ser útil seguir en estas líneas de guías de práctica clínica, aunque es verdad que el enfoque y el método nos tiene que ayudar a ver cómo recogemos estos retos y que luego además veremos en la mesa después de café. Gracias. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Concepción Violán, soy médico de familia, responsable del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol en Barcelona, y solo quería informar a los ponentes y a los expertos en Guía Salud de dos proyectos de investigación que estamos llevando a cabo en referencia a la multimorbilidad. Uno de ellos, los dos son proyectos financiados por el Instituto Carlos III y uno de ellos hace referencia a intervenciones complejas en pacientes multimórbidos. El proyecto ha empezado, pero podremos tener en España ahora los primeros resultados si alguna intervención compleja, basadas lógicamente pues en el ejercicio físico, dieta, básicamente, pueden tener alguna intervención sobre este tipo de pacientes, ¿no? Y luego también tenemos otro proyecto que también está financiado por el propio FIS, por el Carlos III, referente al análisis de pacientes multimórbidos y control terapéutico, es decir, analizaremos de una forma descriptiva, porque es un primer estudio transversal, lo que antes planteaba el compañero de Sevilla, es decir, sabremos si los pacientes multimórbidos con algunos fármacos realmente están más o menos controlados y pueden tener algún efecto adverso o alguna complicación. En la línea entendida de que las guías de práctica clínica individuales no nos dan soluciones a las patologías complejas como ahora se ha presentado en la mesa. Entonces, me ha parecido importante que se pudieran conocer estas iniciativas de proyectos financiados por el propio Ministerio en su vertiente de investigación, que pueden aportar conocimiento y evidencia a las decisiones que se vayan aportando en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Lo que sí se ha puesto de manifiesto en la mesa es que hay muchas incertidumbres, pero también empieza a haber muchas certidumbres, ¿no? Y aunque no nos gusten. Y es verdad que aunque la guía de práctica clínica se ha puesto de manifiesto, como siempre, es indiscutible el valor que aportan a la mejora de la práctica,
probablemente sea cierto que conjuntamente con herramientas de ayuda a la toma de decisiones, con la comunicación con los pacientes, es verdad que las herramientas aisladas por sí mismas no aportan valor. A mí me gustaría que esta mesa se repitiera dentro de poco y volviéramos a avanzar en este sentido, porque probablemente a la velocidad a la que va la investigación en la multimorbilidad y en la pluripatología se va a generar conocimiento muy importante en breve. Muchas gracias, estamos en tiempo, tomamos un café y seguimos discutiendo de este tema.